Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera lectura o aliyah de la Parashá Vayeshev y estaremos estudiando Génesis capítulo 37, versículos del 23 hasta el 36. Y en la lectura anterior vimos cómo Jacob envía a José a ver a sus hermanos. José llega al lugar en donde ellos debían estar, pero no los encontró. Y un hombre que pasaba por allí les dijo que los había escuchado decir que iban hacia Dotán. José entonces se dirige hacia allá y cuando está llegando al lugar donde está su hermano, nunca se imaginó que ellos estaban tramando su fin. Pero como vimos en el versículo 21, dice que, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo, además, no derramen sangre, échenlo en el pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. El versículo 23 dice, y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra. E iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra, y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, y yo ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Una historia, hermanos, triste, pero con un gran final. Los hermanos buscaron la forma perfecta de deshacerse de José y lo hicieron. Cuando José llegó cerca de ellos, ejecutaron su plan. Y la escritura dice que luego de tirar a José al pozo, los hermanos se sentaron a comer. ¿Estaban cerca o lejos? A primera lectura da la impresión que estaban allí, pero comentaristas judíos dicen que regresaron donde estaban sus rebaños en Dotán para comer, lo cual quedaba en las colinas, mientras que la cisterna estaba en el desierto. Triste, hermanos, no me cabe en la cabeza entender cómo luego de tirar a tu hermano y abandonarlo a su suerte, tú te puedes sentar a comer tranquilamente como si nada hubiese pasado. Ellos siguieron la sugerencia de José
y tiraron a José en un pozo seco. Y mientras comían, como les digo, entonces a Judá se le ocurre un plan diferente que consistía en venderlo. Entonces, la caravana de ismaelita, dice la escritura, estaba viajando a Galat, lo que hoy es Jordania, en camino a Egipto. Y esta caravana iba sobre la antigua ruta de comercio conocida como Vía Maris. Esta ruta cruza el valle de Jezreel hacia la costa del Mediterráneo. Y la misma pasa por ciudades como Bet Sheam, Afulá y Megiddo en este valle, pero no pasa por las colinas de Dotán, donde estaban los hermanos de José. Dotán es el área que hoy se conoce como Jenin. Está situada aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Siquem y 10 kilómetros al sur de la Vía Maris en el valle de Jezreel. Entonces, Dotán está situada a 200 metros más alto que el valle, por lo que desde allí se puede ver gran parte del valle. Y desde allí fue que los hermanos de José se dieron cuenta de la caravana de comerciantes israelitas. Entonces tenían suficiente tiempo de bajar al valle, ir por José y encontrarlos en el camino. Sin embargo, la historia nos presenta un elemento que los hermanos no habían contemplado. Y es que mientras ellos estaban en Dotán con sus rebaños, no sospechaban que otra caravana de madianitas pasaría cerca del pozo donde estaba José. Entonces, si los madianitas encontraban a José, se podían apropiar de él y otro hubiese sido el final. Entonces, los madianitas se adelantaron a los hermanos de José, como estamos viendo. Y ellos sacaron al joven del pozo y lo vendieron a los ismaelitas que pasaban por allí en ese momento. Los madianitas eran un grupo diferente de los ismaelitas. Los madianitas son comerciantes locales, mientras que los ismaelitas son comerciantes itinerantes. Y es importante que toquemos este punto porque muchos comentaristas dicen que es el mismo grupo, pero sabemos que no es así. Ismael y sus descendientes son hijos de Abraham con la sierva Agar, mientras que los madianitas también eran hijos de Abraham, pero con su esposa Setura. Ambos grupos se dedicaban al comercio, pero los ismaelitas estaban más implicados en el comercio a larga distancia. Las escrituras los menciona como mercaderes implicados en el comercio de caravanas y vendían todo tipo de artículos de lujo, como las especies, que nos está diciendo el relato bíblico que ellos llevaban. Los madianitas también se dedicaban al comercio y aparecen más a menudo retratados en fuentes bíblicas como pastores y asaltantes. Y parece que tenían una cultura más localizada cerca de la región de Madián, lo que sitúa esa región tradicionalmente en el noroeste de Arabia. Entonces, lo que vemos aquí es que los madianitas sacan a José del pozo y lo venden a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos son los que se llevan a José a Egipto. La escritura, como podemos ver, señaló la venta de José fue de 20 piezas de plata. Y ese monto tiene un significado profundo. Vayamos al libro de Levíticos, capítulo 27, versículos del 1 al 5, y dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto al Eterno, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos.
y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Entonces vemos aquí que el precio que se dio por José, un hombre joven de 17 años en ese momento, como nos relata la escritura, fue el precio de 20 piezas de plata que tipifica su redención. Luego vemos también lo sucedido, porque los hermanos quedaron preocupados por la reacción que tendría su padre ante la pérdida de José. O sea, ellos planearon todo y a último momento es que piensan en el dolor que esto causaría a su padre. Y ellos pudieron haberle dicho la verdad. Y el padre, sin duda alguna, hubiese podido rescatar y redimir a su hijo. Pero los hermanos inventaron una historia porque no lo querían volver a ver más. Y lo triste es que ni siquiera abrieron su boca. Ellos sacrifican un animal, un cabrito, manchan la túnica con la sangre del cabrito y enviaron la túnica donde el padre y le dijeron: esto hemos hallado, verifica si es la túnica de tu hijo o no. O sea, ni siquiera le dijeron que sucedió esto o aquello, no, lo dejaron a la imaginación del padre. Y la escritura entonces nos dice que la reconoció, y entonces Jacob es que dice: una bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y en realidad sí fue, hermanos. Podemos imaginarnos cómo iba el corazón de José en el trayecto, viendo la maldad de sus hermanos. Hermanos, ustedes pueden imaginar sus propios hermanos tramando su muerte y sin ninguna piedad ni misericordia, venderlo como esclavo sin saber cuál iba a ser el destino de José. Y la escritura nos relata que Jacob reconoció la túnica y jamás volvió a ser el mismo. Los hermanos de José tenían en sus manos el poder de rescatar a su hermano, consolar el alma de su padre y restituir. Pero era tan grande su odio y luego el miedo por la reacción de su padre, de que se enterara de lo que verdaderamente ellos habían hecho, que callaron. Y hermanos, aún nos hagan daño, aún conspiren contra nosotros, los planes y la soberanía del Eterno siempre están allí. El Eterno permitió que los hermanos de José hicieran todo esto, porque detrás de todo este suceso, de toda esta triste y trágica historia, el Eterno estaba dirigiendo el gran plan de salvación. Mientras que sus hermanos creyeron que habían terminado con José, se burlaban quizás de: wow, y ahora tus sueños, ¿cómo se van a cumplir? Nunca se imaginaron que ahora era que los sueños de José comenzaban a tomar forma en su vida. El Eterno llevó a José a Egipto como esclavo para procesarlo, para convertirlo en el líder que salvaría a la nación de Egipto y también a su familia. Porque cuando los hermanos llegaran a Egipto, ya no saldrían como una familia, sino como el pueblo de Israel. Pero para esto debían pasar años de proceso en donde José debía ser preparado y pulido para su llamado, para la gran tarea que el Eterno había destinado para él.
Shalom, shalom.